Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de la Universidad de la Creatividad Progresista Kiwi. Y en este momento pues tenemos el agrado y el privilegio de que nos acompaña Gonzalo Torres Zules. Gonzalo Torres viene directo desde Cali, Colombia, ya tiene una estancia aquí de algo de días y semanas que él nos va a contar. Él es administrador del Medio Ambiente y Recursos Naturales, estudió en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, Colombia. Y bueno, quisiéramos sobre todo darte la bienvenida, Gonzalo, agradecer que estés aquí en nuestro programa y sobre todo que nos cuentes cómo llegaste aquí a México y que nos cuentes cuál ha sido tu vinculación con la bioarquitectura y con el tema que te trae a trabajar acá. De acuerdo, muchas gracias por la invitación. Yo tengo una formación como administrador ambiental y recursos naturales a nivel de pregrado y también he sido armador de estructuras en Guadua como formación técnica. El tema es que llego a la bioarquitectura por un concepto de aplicar el recurso Guadua o bambú a la arquitectura. Dado ese proceso pues, de aprendizaje, uno va llegando a los conceptos, ¿no? Y el concepto que se enmarca hoy es la bioarquitectura. El bambú es un elemento que hace parte de la bioarquitectura dentro de un conjunto de varios conceptos, como son baños secos, que el techo sea eficiente energéticamente, que proteja del sol, que se hagan cultivos a partir de que la edificación genere una posibilidad de recolectar el agua para futura irrigación. También hacer que la construcción genere un impacto menor en su construcción, antes, durante y después de ella. Y el bambú entra a ser parte fundamental de este término. ¿Y cómo a partir de tu carrera y digamos en tu práctica social, en tu vida, llegas a vincularte con este concepto que tiene mucho que ver con la parte del desarrollo sostenible, sustentable? ¿Cómo te vinculas con él y cómo con el bambú? Que es algo como muy particular, ¿verdad? De acuerdo. A ver, durante la carrera nosotros tenemos, pues a ver, diferentes aspectos de relación frente a los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces tú te puedes imaginar, el medio ambiente es todo un universo, los recursos son otros. Entonces uno le enseña el manejo de estos recursos y la aplicación desde el punto de vista productivo en los servicios, en la educación, en la empresa, en las leyes. Entonces uno al ver toda esta amalgama de posibilidades y herramientas pues, teóricas, empieza a descubrir que son recursos muy estratégicos. Entonces llegó el bambú desde el punto de vista de lo ambiental. Cuando estoy en el proceso técnico, una institución en Colombia que se llama el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, se forman las personas de forma gratuita. Y allí pues llegué al bambú. Vi sus posibilidades, todas sus bondades, aplicaciones, y a la par fui también contratista, ¿no? Entonces empecé a divulgar este término pues, de la silvicultura o este aspecto de la silvicultura para la aplicación de cómo hacer que la planta se empiece a propagar, cómo se siembra, cómo se maneja. Desde la silvicultura empecé a mirar todas las posibilidades ambientales, que dentro de la carrera las veía de forma teórica, acá ya las veía más prácticas. Empecé a compartir con las comunidades en las cuales formaba personas de la área rural de influencia de Cali. Entonces le empezamos a enseñar cómo sembrar, cómo manejar los guaduales nativos, cómo replantar, bueno, toda una serie de conceptos que buscaban era de que las personas conocieran el recurso. Continuaba mi proceso pues, educativo de la formación técnica y cómo usar las herramientas y empecé a construir.
Entonces, en ese proceso de construcción y también de docencia, llegué a tener ya una experiencia desde el 2007 al 2013 en la construcción que estamos pues aquí. En esos procesos uno va conociendo diferentes tipos de profesionales, ¿no? Enfocados en el tema de la arquitectura, de la ingeniería y conceptos pues de bioarquitectura, de bioclimática, de toda esta serie de integraciones de conceptos que marcan el desarrollo sostenible. Dentro del desarrollo sostenible lo que se busca es que tanto un proceso, un objeto, cualquier tipo de actividad humana genere un menor impacto, pero genera también desarrollo, tanto social, ambiental como económico. Entonces, marcando esos conceptos, llegué a la posibilidad de tener toda esta integración de mi carrera con algo que me estaba llamando mucho la atención y tuve una habilidad pues para desarrollarlo. Con esa habilidad pues empecé a ganar experiencia, me empiezo a contactar por medio de estas herramientas tan interesantes como son el internet, la web, Facebook, y generé un contacto muy interesante con vuestro país por medio de un arquitecto. Un poquito antes de que nos comiences a contar ya cuál fue tu vínculo con México y aquí con Puebla y Tlamaya, quisiera que nos contaras más porque, bueno, nuestros televidentes, muchos de quienes nos ven, no conocen el bambú. De acuerdo. ¿Y por qué el bambú? ¿Qué ventajas? Hay diferentes tipos de bambú. Que nos cuentes un poco de este mundo del bambú. De acuerdo. Es muy importante la pregunta, dado que las especies en el mundo pueden pasar de más de 1.500 a 1.600 especies, de las cuales se ha detectado que la que más posibilidades tiene en la aplicación de la arquitectura es la Wadua angustifolia cum. Esta especie es nativa de nuestro país y cerca a la ciudad donde yo habito. Es muy curioso porque hasta una avenida tiene el nombre, se llama Cañas Gordas y hay muchos guaduales cercanos. Un arquitecto que es muy famoso, Simón Vélez, también tiene muchas obras allí construidas. Entonces, gracias a esta especie en concreto que manejamos nosotros, tenemos la aplicación por las características que tiene. Tú me dirías, no, pero yo puedo construir con otro tipo de especie. Pues lo podrías hacer, pero ya en Colombia, con esta especie se han hecho estudios para que esta especie sea aplicada a la arquitectura. Hay otras especies infinitas, ¿no? Por ejemplo, especies ornamentales, especies comestibles, especies de aplicación para artesanía, que lo que generan es unas posibilidades de otros usos. Pero con esta especie en concreto que me he especializado, que es la Wadua angustifolia cum, se permite esas posibilidades. Excelente. Y esta requiere determinadas condiciones para que pueda propagarse, condiciones, digamos, no en cualquier medio ambiente o en cualquier ambiente ecológico puede propagarse. De acuerdo. A ver, frente a esas características hay unos criterios técnicos, ¿no? La especie entre los 100 a 200 metros sobre el nivel del mar hasta 1.500, 1.400 metros sobre el nivel del mar crece. Se da en el continente americano y en toda la zona del mundo, no solo América, sino del mundo, en la cual hay esas características, en la zona tropical. En los hemisferios norte, donde hay mucha nieve o un cambio de temperatura muy fuerte, aún no se da de forma nativa. Hay que tener la aclaración de forma nativa, porque se pueden hacer... no son nativas, no son de ahí. Exactamente, se podría hacer propagación de la especie. Y aquí en México es uno de los ejemplos. Se está haciendo plantaciones con esta especie para mirar sus posibilidades. El proyecto Tlamaya, por ejemplo, es un caso piloto que está buscando que la Wadua angustifolia se desarrolle aquí en México. Correcto, y de eso vamos a hablar en nuestro último segmento, sobre todo, porque ahorita nos queríamos familiarizar tanto de tu marco teórico, de donde tú partes para desarrollar este trabajo, como de tu experiencia, sobre todo inicial como estudiante, tu encuentro con el tema y con el bambú en este caso. Entonces, de esa manera te encuentras con el bambú y luego inmediatamente lo vinculas con la bioarquitectura. De acuerdo. ¿Qué te llamó
a vincularlo directamente con este tema, las necesidades que se tienen para construir hábitat, vivienda, o por qué es lo que más puede impactar una concepción de desarrollo sostenible? A ver, es muy interesante la pregunta y compleja a la vez, porque mira que son varios factores allí, ¿no? El tema es que hay en el mundo minerales estratégicos, hay recursos estratégicos, y los bambúes hacen parte de las especies estratégicas del mundo. Así como es el agua, mejor dicho, el elemento vital universal, básico, el bambú empieza a ser uno de los recursos naturales por excelencia, no solo en esta región del continente, sino en todo el mundo, en África, en Asia, en todos los lugares donde se desarrolla. ¿Por qué? Porque es de rápido crecimiento, protege las cuencas, genera regulación de agua y hace que se desarrolle un ecosistema muy rico y protegiendo los suelos. Entonces, a partir de allí, imagínate, posibilidades ambientales, posibilidades sociales, vincular que la comunidad haga que su entorno cambie, que cambie el sentido o el paradigma de seguir cultivando, pues a ver, como especies que han venido siendo monocultivos, por ejemplo como el café, o el frijol, o el maíz. mismo maíz. Es tener como unos alternativas o sustitutos, integrándolos para que esto se dé. Porque, a ver... ¿Se puede dar en cultivos asociados el bambú? Por favor. Eso es algo también muy interesante. Dentro de la silvicultura, que es una rama pues de lo ambiental, en el manejo pues de los bosques, desde el punto de vista pues si son bosques de maderables o como en el caso, ¿no? Que son bosques desde el punto de vista que son fibroleñosos. El bambú entra con una clasificación no de especie forestal, sino de una especie fibroleñosa. Entonces, a partir de allí, lo que se busca es que el entorno se maneje con estas condiciones de lo ambiental, regulando los cauces, haciendo que la comunidad vea que en el recurso tiene unas posibilidades, cambia el clima del lugar, atrae nuevas especies que anteriormente no los había. O sea, hay una modificación en la región de alguna manera donde está teniendo... Se cambia el paisaje, de acuerdo. El cambio de uso, por ejemplo, de la tierra. Las personas anteriormente, o en el lugar, por ejemplo, Tlamaya, que es lo concreto que lo estamos mencionando, están siendo solo enfocados en el uso de este suelo para la producción de maíz. Pero poco a poco, como me estás planteando, se puede hacer una asociación de cultivos, que en un surco o en una era se siembren especies de bambú, maíz, otra con maíz o con frijol, y se pueden intercambiar. Eso es generar una integración en los cultivos. Lo cual enriquece la tierra, Por ¿no? favor, Le da otra composición. Exactamente. El monocultivo lo que genera es que hay muchas plantas, hay muchos plagas o insectos que van a atacar a este tipo de cultivo. Pero si tú tienes diferentes especies o diferentes productos para sembrar, lo que se va a ocurrir es que los insectos o plagas de uno van a tener que generar competencia con los otros. Entonces esa integración va a hacer que se equilibre el sistema. Excelente. Entonces, y además está generando, lo que tú decías, es como una especie de ciclo. Exactamente. Donde hay vinculaciones e impactos con otras especies, incluso con animales, ¿no? De acuerdo, que sí, los va habitar. atrayendo, ¿no? Se va generando como una especie de atracción, de condición para que el ecosistema se dé. Entonces, todas esas ventajas encontraste en el bambú Por y en favor, la construcción. En la construcción y en lo ambiental y también en lo económico. Platícanos más de la cuestión económica y social. ¿Por qué? En lo ambiental, pues ya vimos sus características, ¿no? En lo social, genera en las comunidades que ellas tengan un proceso de identidad con el recurso, empiecen a sembrarlo. En Colombia, por ejemplo, es algo bien curioso, hay toda una cadena productiva como tal que hace el desarrollo de esta especie. ¿Por qué? Porque hay personas que manejan los bambusales, los rodales, y hacen la extracción de este tipo de material. Como materia prima, sacan la planta, la colocan en un mejor lugar y le van haciendo la primera transformación, que es cortarla, que es manejarla, cortarla en sus tiempos, como es la luna menguante.
Cuando ella se corta en estas lunas, el agua de la planta empieza a generar un proceso de salir y no tiene tanta. Si uno se cortara en otra luna, pues lo generaría. Entonces, ese tipo de cosas es un saber de la comunidad, es un saber que siempre ha estado. Para unos puristas, pues, teóricos, dicen que, pues, no, ese término, no, cortemos la planta a la hora que sea, pero es que desde antaño se ha hecho. Entonces, la comunidad es muy valiosa. Entonces, si la comunidad empieza a volver a sus saberes ancestrales, hace que esta planta sea vinculante con la comunidad. Lo económico potencia mucho que la comunidad pueda hacer de esto un proceso económico en el cual se aproveche, teniendo estos principios. Entonces, en ese sentido, viste estas virtudes en el bambú, su aplicación, sobre todo partiendo, digamos, de la construcción, que puede también ser asociado a otras actividades, pero viste que era mayormente potencial. Por eso te fuiste por la bioarquitectura. ¿Y esa fue tu práctica desde hace cuántos años? Yo empecé en el proceso constructivo desde 2007 hasta la fecha. Ah, correcto. ¿Y desde ahí hubo una interacción con diferentes comunidades allá en Colombia? Sí. A ver, con relación a esto, pues a ver, la construcción hace parte también de otros proyectos que he tenido pues experiencia, ¿no? En algunos me ha tocado administrar guadobales y interactuar con la comunidad para que ellos la manejen. En otros aspectos nos toca contratar personas para que hagan el proceso de ayudantes, colaboren pues en la logística de la construcción. Entonces se dinamiza en cierta forma el proceso de la comunidad cuando hay una construcción. Correcto. Y esto en el caso de Colombia, en todo el país, ¿ha tenido, digamos, una propagación o solo es parte de la región donde tú habitas, en Cali, o ya consideras que es algo que está moviéndose por toda Colombia y en la región sudamericana? Es una tendencia que hoy se está dando y en varios países, desde México hasta la Argentina, hay experiencias en Chile, por ejemplo, también Chile y estos países que poseen el bambú. Brasil, por ejemplo, tiene mucho bambú. Están tratando de que la especie se dé en su país. Por ejemplo, es algo bien curioso, aquí México está teniendo una visión a futuro del tema y está sembrando plantaciones de guado angustifolia aquí. Entonces mira que hay en Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, están generando esta condición, Venezuela. Sí, ya se convierte como en un corredor, ¿no? De acuerdo, sí. Porque antes fue así, antes las especies de bambú estaban por toda América. Lo que pasa es que la dinámica pues del cambio de agrícola, y los modelos económicos, los monocultivos, los intereses económicos para que esto siga así, hacen que estas especies se vayan extinguiendo. Pues bueno, vamos aquí a terminar este primer segmento. Ya sabemos quién es Gonzalo Torres Zules. Y bueno, en el siguiente segmento vamos a hablar sobre lo que ha hecho, más experiencias al respecto con los diferentes proyectos que ha trabajado, para luego ver cómo se conectó aquí con México, con Puebla. Y en el último segmento pues vamos a aterrizar con Tlamaya y también el futuro, qué es lo que vamos a esperar para visualizar a futuro. Volvemos entonces con nuestro programa aquí, el Movimiento TV, de la Universidad de la Creatividad Progresista Kiwi. Pues muy bien, continuamos con nuestro programa de la Universidad de la Creatividad Progresista. Y en este sentido, pues tenemos un invitado de lujo el día de ahora que viene desde Cali, Colombia. Él es Gonzalo Torres Zules. Él, como les contábamos hace un momento en el primer segmento, nos platicó quién es Gonzalo, sobre todo en este ámbito del tema del cual vinimos a hablar, que es el tema de bioarquitectura vinculada con el bambú, con una especie muy especial de bambú que también ya se está propagando aquí en nuestro país y aquí en Puebla. Y bueno, él nos contaba en el primer segmento, ¿verdad, Gonzalo? ¿Cuál fue tu encuentro? Porque él es administrador del medio ambiente y recursos naturales, pero en ese ámbito, ¿cómo él se encuentra? Primero con la bioarquitectura y después, en este sentido, con el bambú
y cómo lo relaciona con lo que sería la construcción, la arquitectura, pero también lo vincula a procesos sociales, comunitarios y económicos, ¿verdad? Entonces, ahorita quisiera que nos platicaras para que nuestras televidentes, que también si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier cosa que puedan interrelacionar, lo pueden hacer en Movimiento TV para que le puedan hacer alguna pregunta aquí a Gonzalo en especial. Bueno, ahora que nos hablaras sobre los proyectos que has desarrollado y que estás vinculando y cómo lo estás vinculando con el trabajo comunitario, eso en esta primera parte. De acuerdo. A ver, la experiencia como administrador ambiental se dio desde el momento en que empecé la carrera. Allá empecé a generar procesos de grupos ecológicos dentro de la universidad. Entonces, con esa experiencia empecé ya en la vida profesional a tener vínculos con fundaciones, con organismos del Estado, organismos internacionales, fundaciones y todo este tipo de estamentos que estaban interesados en su momento, años atrás, en Colombia. Hoy en día siguen esas tendencias, estos procesos, y lo que están haciendo es que están sembrando bambú, están capacitando a personas de todas las edades, por ejemplo, constructores, que son personas muy especializadas en temas de construcción normal, ¿no? Tradicional, pero cuando se les enseña a este tipo de desarrollo con el bambú, de tecnologías apropiadas, digamos, de tecnologías apropiadas al lugar, ellos hacen que esto se vaya dinamizando. Correcto. Y estas son iniciativas sobre todo sociales, de asociaciones civiles. De acuerdo. Y privadas. A ver, hay de todo tipo. Pasan desde fundaciones, por ejemplo, de comunidades que tienen una visión social, que quieren hacer un impacto en la comunidad, en lugares cercanos a Cali, y tienen, por ejemplo, colegios que son construidos con bambú, tienen plantaciones de bambú y las administran las comunidades locales. Entonces, en esos procesos fueron varios proyectos en los cuales he participado, aparte pues de la construcción. ¿Y todos han sido cerca de tu región, en Cali? Sí, a ver, el punto en el cual yo me empiezo a mover es el Valle del Cauca. El Valle del Cauca. Cuéntanos, descríbenos un poco para que quienes no conocemos Colombia. El Valle del Cauca es una región muy privilegiada por su posición dentro del territorio colombiano. Está cerca al mar Pacífico, Océano Pacífico. El Océano Pacífico es estratégico en estos momentos para la región que tiene que ver con el oriente. Es un vínculo entre Estados Unidos, el Canal de Panamá, y entonces es una vía muy directa, se llama el Puerto de Buenaventura. Entonces el Valle del Cauca es estratégico por eso. Tiene una llanura pacífica que da al mar y es muy productiva para diferentes frutos pues, que se dan y se comercializan. Y en la parte andina está en medio de dos cordilleras, la cordillera occidental y la cordillera central, y le pasa en este valle un río. Entonces allá hay una fuerte posición desde el punto de vista de un monocultivo que es la caña de azúcar, y es muy fuerte esta industria allá, y se genera todo un movimiento, o el concepto pues del clúster, que es una cadena productiva en función de un recurso, como es la caña. Gracias a esto, la dinámica con el bambú, pues ustedes pueden imaginarse, el monocultivo y la relación pues con este aspecto. Pero por ser tan rico, el Valle del Cauca también genera estas dinámicas alternativas, en las cuales se quiere tener otras posibilidades. O sea, no hubo resistencia a que se introdujera el bambú, ¿o sí? Pues a ver, allá es nativo, te lo explico así, la naturaleza genera diferentes especies, y esta por historia estaba allí, como te decía. El concepto es que siempre estaba allí, pues tanto que tenemos una avenida que se llama Cañas Gordas, tenemos muchos guaduales cercanos, unos en montaña, pero ya no es como tenerlos desde el punto de vista natural. Hoy en día ya están un poco ya pues extinguidos, pero hay propuestas y proyectos en los cuales estas fundaciones quieren propagar otra vez el recurso bambú en esta región. Y en esa intención de propagarlo, ¿no encontraste resistencias? ¿Fue bien recibido por la gente? Pues a ver, para ser sinceros, en Colombia hay un concepto muy interesante, es que la especie de bambú está considerada como una especie en vías de extinción.
Entonces, jurídicamente, esto no permite que se desarrolle una agroindustria. Entonces, hay un concepto pues allí de manejo económico y pues jurídico en el cual no ha permitido que se desarrolle como tal. Pero bueno, el tema es que es la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque allí, en mi ciudad, en Cali, hay universidades, instituciones que se están preocupando y nos están capacitando con profesionales para desarrollar el bambú, desarrollar estas tecnologías. Correcto, y entonces esa ha sido como tu experiencia con diferentes comunidades. De acuerdo. ¿Cómo empieza tu vinculación en el caso con México y con otros países para empezar a trabajar este tipo de proyectos? De acuerdo. A ver, citamos a los multimedios, ¿no? Los multimedios son muy interesantes y el caso pues de Facebook es una herramienta muy versátil para empezar a interactuar. Entonces, cuando uno interactúa con diferentes personas y diferentes, pues sí, empieza a gestar esos procesos, ¿no? de conocerse, ¿no? Sí. Digitalmente. Entonces allí empiezo a conocer México. Entonces me doy dando cuenta por literatura que México tiene unas expectativas muy grandes de cultivos en diferentes sectores, como es Sinaloa, Veracruz, Yucatán, están teniendo un fuerte influjo, ¿no? Una serie de influencia para el desarrollo de este tema. Entonces me llamaba mucho la atención que había un concepto de tensegridad en el bambú. Entonces a ver, me parece, explícanos un poquito exactamente, eso. es un término sí, de ese término, explicación. a ver. A ver, la tensegridad lo que busca es que elementos rectos con tensores de un material que lo permita tensar, como son cables o otros materiales, generen que ellos no tengan, que no tengan una interacción, o sea, una unión física, sino una unión por tensión. Entonces, cuando ellos se tensan a tensión y a compresión, generan que la estructura quede totalmente independiente y sólida. Y eso se permite que sea fluida. Y eso se está desarrollando aquí en México. Entonces, gracias a esa pesquisa que yo hice por internet, llegué con el arquitecto Martín. Ajá. Martín es una persona por la cual le debo estar aquí. Que además es un joven, y sí. ha estudiado y es maestro aquí en la Universidad Autónoma de Puebla y además forma parte del proyecto de nuestra Universidad de la Creatividad, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, gracias a esa interacción, pues yo le decía, no, interesante, arquitecto, cuando esté en estas posibilidades de construcción, pues mira, yo tengo experiencia y sería muy positivo que pues pudiéramos desarrollar algún proyecto. Bueno, pasó un año, 2 años, se estuvieron comunicando. sí, comunicando, él viajaba, tenía contactos y en ese momento llegamos a este 2013, entonces yo le comunicaba, ¿no? ¿Cómo vas, tal? Entonces en ese momento llegó el día, en el cual yo le planteé que cómo iban con sus proyectos y me planteó la posibilidad de venir aquí a vuestro país, a México, a desarrollar una capacitación en bioarquitectura dentro de un diplomado que se llama así, Diplomado Internacional de Bioarquitectura. Y que se dio en la Facultad de Arquitectura Sí. de la Universidad Autónoma de Puebla, ¿verdad? De acuerdo. Y ahí se vincula con Tlamaya y en este caso con nuestra universidad, porque las prácticas de ese diplomado precisamente fueron a hacerse una parte de las prácticas allá a Tlamaya. Cuéntanos cuáles son los alcances y la concepción de este diplomado. A ver, lo que busca el diplomado y en general como la esencia de él es vincular lo teórico a una experiencia práctica en una comunidad, aplicando la bioarquitectura y las ecotecnias que sirvan al contexto en el cual están estas personas, esta comunidad de Tlamaya Grande. En este caso, este tipo, digamos, atiende a las necesidades específicas de cada lugar, ¿verdad? Sí, es una concepción. Eso es lo que pretende porque, a ver, lo que se busca con un proyecto de estos es integrar academia, comunidad y técnicas, tanto de saberes, diálogo de saberes y procesos tecnológicos apropiados. En estos momentos se está gestando el proyecto, se están haciendo la inversión y la inyección de conceptos, de dinero, de capital, para que esto a futuro se dé. Entonces se está gestando un proceso. Un poquito volviendo al diplomado para que luego ya entremos a lo que ha sido la experiencia en Tlamaya, Gonzalo. En el caso del diplomado, ¿cómo se dio? ¿Cuál fue la reacción de los estudiantes
porque también para algunos de ellos pues es un nuevo enfoque, ¿no? La acuerdo. bioarquitectura. ¿Cómo viste tú la reacción de los estudiantes y los temas centrales que se abordaron? De acuerdo, pues muy receptivos, ¿no? Muy receptivos y muy abiertos a comprender una técnica que para ellos es nueva. Pues a ver, uno en internet y en estos medios ve muchas imágenes, videos de cómo se hace, pero ya el hacerlo es una diferencia grande. Entonces, lo que tratamos al máximo fue de que ellos interactuaran con los procesos. Poco a poco más adelante vamos a ver unas imágenes en las cuales se puede ver cómo se interactuó, cómo se usan taladros, copasierras, que tienen una dimensión que puede cortar el bambú, o herramientas de carpintería como mazos, escofinas, que pueden permitir que el bambú se trabaje con una técnica de un perno roscado con un pasador, y esto genera una técnica. Entonces el estudiante en el diplomado fue muy receptivo a estas técnicas y participaron pues constantemente en él. ¿Cómo cuánto tiempo llevó este diplomado en el trabajo en la facultad, por ejemplo? De acuerdo. Él se planteó así: se hicieron una serie de charlas pertinentes al tema, pero pues enriqueciéndolos, ¿no? Para que hicieran el concepto de bioarquitectura, como fueron baños secos, construcciones con bambú, permacultura, celdas solares, todo este tipo de cosas que integran la bioarquitectura. En el mismo sentido, ellos veían las clases los días viernes y sábados, pero entre semana podían ir a un taller de la empresa Dima Traver, que podían allá hacer sus prácticas. Entonces yo estuve allá construyendo con ellos diferentes tipos de cerchas para las dos construcciones que se llevaron a Tlamaya. Cerchas, explícanos qué son las cerchas. A ver, las cerchas son unas posibilidades que tiene la arquitectura, unos elementos en los cuales se trabaja para hacer que tanto las columnas como las vigas trabajen en el mismo sentido. En unas palabras como más sencillas, es armar un sistema por el cual se soporte la estructura. Entonces tú cuando haces esta, es totalmente repetitiva, se repite, una cercha completa se repite, en la cual tiene sus columnas y sus vigas, y las correas que le llamamos nosotros, que son las que van a sostener el futuro techo o la cubierta. Entonces cuando tú repites esto, puede generar un tipo de estructura de acuerdo a las dimensiones que éstas sean. Muy bien, entonces todo esto lo hicieron en esta parte, exactamente, digamos, aquí en Puebla, teórica. exactamente, aquí en Puebla lo hicimos práctico y teórico. Entonces es muy interesante porque los chicos fueron al taller y allá les demostramos pues con las máquinas, las herramientas, cómo se puede hacer. Entonces se fue paulatinamente teniendo este vínculo, ¿no? Teórico, práctico, y se llevó después a Tlamaya Grande. Que ya va el tercer elemento de todo este proceso metodológico, que es ya la interacción con la comunidad y el llegar a un lugar, a un ecosistema específico, ¿verdad? De acuerdo. Bien, entonces al llegar a Tlamaya, y aquí ya nos vamos orientando más, para entrar en el siguiente segmento van a ver ustedes un video de ya el trabajo directo de Gonzalo y el equipo allá. Incluso que este trabajo ya nos va a explicar Gonzalo quién lo hizo, para que ustedes puedan darse una idea de lo que van a ver en el video. Entonces, ¿cómo llegas y te vinculas con Tlamaya? De acuerdo. A ver, la primera contacto por el arquitecto Martín fue que me presentó al licenciado Belardo. Él, muy formal, me llevó a la propiedad. Eso fue como en septiembre, entre 25 y 27, antes del diplomado. Sí. Allá me presentó pues el proyecto, estuvimos en el terreno y con esas características se vino otra vez acá y se empezó a hacer la construcción. O sea, que hubo una primera visita para reconocer para el terreno. exactamente. Y bueno, y contarles que el licenciado Abelardo Cuellar es el coordinador de todo este esfuerzo que se está impulsando en la universidad, y entonces el arquitecto Martín, pues ha sido también de los que han estado diseñando toda esta experiencia. Sí. Entonces fueron ustedes, primero reconocieron el terreno. Sí. ¿Y qué nos puedes decir del terreno, de sus características? ¿Cómo es el ecosistema en Tlamaya Grande? Muy interesante la pregunta. El concepto allá es que es un terreno que tiene una pendiente muy alta, o sea que es muy quebrado. Es un término en el cual, a veces es un concepto en el cual el terreno tiene unas escorrentías
que el término de escorrentidas es que pasó en una época mucha agua por allí, ahí son afluentes, entonces el terreno es muy ondulado, tiene unas pendientes muy marcadas y tiene una cuenca en la cual pasa pues una cascada de una mayor, y esto hace que el terreno sea muy pendiente. En estos momentos el uso que está teniendo es de cultivo de maíz. Ese cultivo de ¿Casi maíz, monocultivo? sí, monocultivo. ¿Por qué? Porque la figura en estos momentos es que a las personas de la comunidad se les da pues para que ellos manejen el lugar, siembren en su proceso pues del cultivo y después saquen su producción. Entonces esto se está volviendo repetitivo. El maíz tiene un proceso en el cual él absorbe muchos de los nutrientes. Así es. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? El suelo va cambiando. Y entre una... Se va erosionando. Exactamente. Entre una cosecha y el otro cultivo va generando siempre, y uno lo ve, lo percibe, que está erosionando un poco el suelo. El concepto de este lugar es que también fue ganadero, ¿no? En una época antes de ser de esta vocación agrícola, era ganadero, y también talaron por completo el bosque. Entonces ese cambio de usos en el ecosistema genera que él en estos momentos tenga esas condiciones. De una pendiente muy alta, no tiene, por así decirlo, arraigo, pues no tiene una cobertura el suelo, y permite que a futuro uno perciba en el lugar deslaves, ¿no? Y ya se está viendo la roca. Cuando hay presencia de roca es que el terreno se está empobreciendo. Claro, y esto es bien importante, que como habitantes veamos qué es lo que está pasando en este terreno y cómo al intervenir y al cultivar el bambú, qué efectos va a causar. Bueno, Tlamaya Grande es una junta auxiliar del municipio de Tlapacoya, aquí en Puebla, para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿verdad? Entonces, aquí llegaste, ya se establecieron las condiciones para comenzar, y la siguiente fase nos la puedes describir así de una manera sintética para luego irnos al siguiente. De acuerdo. El concepto allá fue que se llegó y se planteó hacer dos lugares muy estratégicos para empezar a tener construcciones de avanzada en el terreno y generar la apropiación. Se hizo primero un aplanamiento del lugar, en el cual se hizo la primera construcción y en la parte inferior se hizo la segunda. Se formaron niveles. Sí, se hicieron dos niveles. Uno pues aprovechó la pendiente del terreno, que es la de la parte inferior, y en la parte superior, al margen de la carretera, se hizo una bancada y allí se construyó la segunda. De dos aguas, acá en la carretera, y de una agua en la parte inferior. En estos procesos pues se trató al máximo de vincular la comunidad, participaron en la cimentación y en la construcción. Pues bien, aquí vamos a terminar este segmento para en el siguiente ya hablar de lo que fue la vinculación ya plena con la comunidad, cómo reaccionaron las mujeres, los hombres, los jóvenes, la gente mayor. Y entonces, bueno, en el siguiente segmento, mientras tanto, va a entrar el video que ahorita les vamos a pasar, del cual ya Gonzalo nos va a platicar cómo se produjo, y entonces volvemos en unos momentos aquí al programa de nuestra Universidad de la Creatividad Progresista Kiwi. Buenas tardes, nos encontramos en la comunidad de Tlamaya Grande, Tlapacoya, Puebla, País México, a 3 de diciembre de 2013 para hacer una breve entrevista con respecto a la materia de análisis de procesos productivos. Y nos encontramos con el señor Gonzalo Torres, procedente de Cali, Valle del Cauca, Colombia, Sudamérica. Soy administrador del medio ambiente y de los recursos naturales, armador de estructuras en Guadua, como esta que observan aquí. Y también contamos con la presencia de nuestra compañera Cintia, el joven Martín y la señorita Erika, y una servidora, Juliana Degollado. Y antes que nada le queremos hacer unas preguntas con respecto a la materia que antes mencioné. Y la primera pregunta es, ¿cómo define el concepto de sustentabilidad? La sustentabilidad nace del concepto de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible hay que verlo desde el punto de vista del componente económico, social y ambiental, y que estos sean compatibles, o sea, se dé este sistema para que lo que se aprovecha hoy en el tiempo sea usado por las futuras generaciones,
sin impactar lo que se está haciendo hoy. ¿Y el concepto de productividad cómo lo define? La productividad desde el punto de vista definida como proceso técnico y tecnológico es cuando tomo unos recursos, sean naturales o recursos humanos, recursos del medio ambiente, logro hacer un producto, un servicio o un objeto que es para el consumo. Eso es la productividad. ¿Y ahora cómo define la unión de esos dos conceptos? La unión de los dos conceptos desde el punto de vista de una productividad sostenible y sustentable, lo que busca es que cuando tome esos recursos no sea tan impactante al medio ambiente. Si yo tomo el agua, pueda producir el cemento, pero que ese cemento no consuma tanta agua, que no consuma tanto medio ambiente. Por ejemplo, el caso de ustedes aquí, que esta milpa, o sea el maíz, tenga un manejo que no impacte el tumbar tanto bosque. ¿Qué actividades ha realizado poniendo en práctica la productividad sustentable? Desde el punto de vista de ejercer mi profesión como administrador ambiental de los recursos naturales y ejerciendo este tipo de actividades de construcción con este bambú, guadua, se hace que estos proyectos sean manejados por la comunidad, como son ustedes, el caso pues de Bonifacio, que está aquí, el caso de Rigoberto, que son personas de aquí de México, se está manejando con la comunidad y se está dando a conocer a ustedes como bachillerato, de que conozcan estos proyectos. He tenido experiencia en movilidad sostenible, que es hacer que el transporte en mi ciudad, en Cali, no sea tan impactante desde el punto de vista de contaminación. Entonces los buses allá no utilizan gasolina que contamine, sino que es alcohol producido por la caña de azúcar, entonces alcohol carburante. Y también se busca que uno vaya en bicicleta a los diferentes lugares. También he participado con diferentes organizaciones, fundaciones y organizaciones pues gubernamentales del gobierno en Colombia, haciendo que diferentes tipos de proyectos, por ejemplo como el manejo de guaduales, sean productivos sosteniblemente. ¿Cree que la sustentabilidad tenga beneficio en la producción? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque hace que las empresas o los proyectos que se desarrollen con este concepto traten al máximo de no impactar el medio ambiente, sean económicos para que las personas puedan desarrollarse en su comunidad y que también el medio ambiente se beneficie, no talando tanto, no teniendo tantos residuos de todo tipo. ¿Y qué tal es tan importante el trabajo en el cual estás trabajando ahorita? La importancia de este proyecto es que es 100% sustentable. ¿Por qué? Porque estamos tomando la materia prima como es el bambú, que es totalmente una planta que crece muy rápido, es muy eficiente y miren, puede tener una aplicación desde el punto de vista constructivo. Entonces en el tiempo este proyecto va a generar que ustedes, el medio ambiente que vean aquí, esté totalmente cambiado, como va a ser el bambú creciendo. Cuando él crezca va a cambiar las condiciones de aquí. Lo que estamos viendo aquí, que no hay tanta agua, a futuro va a poder volver a haber agua y va a haber otro ecosistema muy diferente. Entonces este proyecto futuro los va a beneficiar a ustedes también, como comunidad que son, y van a poder aprender el manejo de este recurso natural. ¿Cree que la productividad sustentable genere ganancias? De acuerdo. La intención aquí con este proyecto es que a futuro ustedes o los interesados puedan desarrollar un conocimiento en este material o en otros conceptos que se van a manejar también de desarrollo sostenible y de proyectos y de actividades que aquí se van a gestar, pueden ustedes desarrollarse. Entonces, económicamente ustedes van a poder hacer empresa. Hay el caso de empresas hoy a nivel internacional que están ganando billones de dólares con productos que son manejados en comunidades como ustedes, por ejemplo. Entonces imaginen que a futuro
este proyecto Tlamaya, ustedes puedan exportar objetos, construcciones a otros lugares, que a futuro, por ejemplo, vayan a Colombia a mostrar que este proyecto es totalmente viable, ambientalmente, socialmente y económicamente. Eso va a beneficiarlos a ustedes como comunidades. ¿Puede mencionarnos algunos ejemplos en los cuales se lleva a cabo la productividad sustentable? De acuerdo. En un bosque, citamos otra vez el recurso bambú o cualquier tipo de bosque, naturalmente. Él crece naturalmente desde un punto de vista nativo. Él va creciendo sin ningún cuidado por el hombre. Él va produciendo sus diferentes organismos, sus diferentes predadores, consumidores, y su energía está rotando constantemente. Entonces las comunidades, lo ambiental y lo energético desde el punto de vista, viendo la energía como un componente de valor, no de valor económico, como manejamos nosotros los hombres, valor económico, sino valor energético, va a hacer que un bosque sea eficiente. Cuando ustedes ven un bosque en un lugar aquí cerca de Tlamaya que aún no se haya talado, ustedes entran a él y se sienten diferentes. ¿Por qué? Porque hay más humedad, hay más animales, hay más cobertura, el suelo se ve diferente. Entonces este sistema de bosque se convierte en un sistema productivo, como ejemplo. Ya desde el punto de vista empresarial, hay diferentes aspectos de empresas que lo están haciendo y están buscando hoy en día que todo lo que consumamos, desde un, ¿cómo se llama? Chicharrino, lo que ustedes consumen, papitas, todas estas cosas, tengan una conciencia ambiental. Entonces lo que están buscando ellos es que se consuman los productos, pero con esa conciencia. Deposita después del consumo de la Coca-Cola el recipiente en un lugar que no contamine. Ese es el eslogan que ellos hacen, el lema. Entonces esos son ejemplos. Por citar Coca-Cola, Coca-Cola está invirtiendo mucho en que las personas su envase, cuando lo consuman, lo depositen en un lugar que no contamine el lugar. Entonces, esos son como ejemplos de muchas empresas que están en estos momentos generando ese tipo de conciencia y de productividad sustentable. Bueno, le agradecemos mucho la entrevista que nos dio y pues nos despedimos y muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Cómo debes grabar? Ahora. Y volvemos a nuestro último segmento de la Universidad de la Creatividad Progresista, aquí con nuestro invitado Gonzalo Torres desde Cali, Colombia, que ha estado por aquí haciendo precisamente una colaboración en Tlamaya Grande, acá en Puebla, y donde ustedes acaban de ver un video. Quisiéramos que nos platicaras cómo se dio este video, cuál fue su experiencia de trabajo en la comunidad, para que luego hablemos de los proyectos a futuro. De acuerdo, muchas gracias. El tema es muy interesante porque, como ustedes vieron, es un tema muy pertinente, ¿no? La producción sostenible o sustentable. En esta actividad que ustedes ven ahí fue muy interesante porque se generó una interacción, ¿no?, con los estudiantes del bachillerato, la secundaria, en los cuales los profesores tienen sus materias de producción, pero enfocaron el tema a la producción sustentable o sostenible. Entonces, como el proyecto está siendo uno de los aportes a este proceso, pues qué mejor, los chicos tomaron la iniciativa y fueron y me entrevistaron. Entonces, en la entrevista, las chicas y chicos que ustedes vieron allí gestaron sus
preguntas con relación pues, eminente, ¿no? La tarea que le dejó el profe, la redactaron de acuerdo a su expectativa. Yo les recibí, les planteé pues que me dejaran un día, ¿no? de preparación, les preparé el tema, lo discutimos ese día que ustedes vieron allí, hicimos una grabación que les planteé yo, ¿no? Que le hiciéramos fluida para que, como ustedes vieron, se desarrolló el concepto de producción sostenible y ellos quedaron pues a gusto con las explicaciones y vieron la construcción de un agua que se hizo en la parte inferior del proyecto Tlalamaya, en el terreno. Muy bien, y que ya, bueno, ustedes lo pudieron ver ahorita. ¿Cuáles son los proyectos, Gonzalo? ¿Cuál es la visión a futuro de continuar este trabajo en Tlalamaya desde esa visión de bioarquitectura con el bambú? De acuerdo. Pues a ver, la intención por el representante, pues, que es el licenciado Abelardo, es continuar con este proceso y que en el próximo año se continúen haciendo construcciones que de una u otra forma impacten directamente a la comunidad. Una de las propuestas que él me ha comentado es dotar a la secundaria o a la primaria del lugar una infraestructura para que la cancha pues, de básquet o un lugar pues, de acceso comunitario para ellos allí, de manejo del colegio y también de la comunidad, se pueda desarrollar. Y de la mano también van otros proyectos dentro del terreno para hacer que la comunidad también se apropie de estos espacios. Entonces, en 2014, pues de pronto voy a estar acá otra vez, de nuevo, y siguiendo con estos procesos de construcción y de capacitación directamente a la comunidad de Tlalamaya Grande. Claro que es un proyecto de desarrollo sostenible en la comunidad directamente desde la bioarquitectura, desde el bambú. Y bueno, lo que se está proyectando, y tú ya eres parte de nuestro equipo de facilitadores de la Universidad de la Creatividad Progresista Kiwi. Agradecemos tu colaboración, tu presencia, y bueno, lo que ha hecho el licenciado Abelardo Cuellar, el arquitecto Martín y otros compañeros y compañeras que bueno, a lo largo de lo que va a ser este proceso y por este medio aquí en Movimiento TV, en nuestro programa de la Universidad de la Creatividad Progresista, vamos a estar dando a conocer, ¿verdad?, el papel de diferentes habitantes, compañeros, compañeras de allá, para visibilizar cada actividad, cada acción que forma parte de todo este proyecto, ¿verdad? ¿Algún otro mensaje que quieras dar en este momento que es un hasta luego, no es una despedida porque tú vas a continuar con este proyecto? ¿Qué mensaje quisieras compartir con nuestros televidentes? Pues muchas gracias por la oportunidad, y es que, a ver, en este tema del medio ambiente y del desarrollo, tratar al máximo de que las comunidades se beneficien en su entorno. A ver, muchas veces se piensa que beneficiar a la comunidad es llevarle todo el paquete tecnológico. Es llevarle todo el paquete tecnológico, hacerle pues toda la tarea, entregarle todo. No, la intención es que en las comunidades ellas se apropien con los recursos que tienen en el lugar y brindarle esta posibilidad pues con el bambú en ese proyecto de Tlalamaya, que a futuro van a tener esta materia prima para múltiples aplicaciones. Por favor, Gonzalo, para que nuestros televidentes se puedan comunicar contigo, diles a través de qué medio, correo electrónico, Face, que te puedan hacer todas las preguntas, porque es muy importante que se pueda compartir y que se pueda llevar esto a diferentes lugares. Es parte de nuestras finalidades como universidad y también, me imagino, tuyas. Muchas gracias. Pues a ver, mi correo electrónico, pues allí en la presentación, como pueden ver, él pasó, pero se lo repito, es GATZ11, el número 11 seguido, @hotmail.com. Ese es mi correo personal. Cualquier pregunta allí me la pueden digitar. Y en Facebook aparezco como Gonzalo Torres. El correo electrónico en Gonzalo Torres es agricultorgánico@yahoo.es. .es. Muy bien. Y bueno, recuerden que nuestro Face es el Face de la Universidad de la Creatividad Progresista Kiwi. Visítenos, ahí también van a encontrar diferentes contenidos, videos, documentos, donde también ustedes ahí nos pueden escribir o pueden subir y compartir materiales con nuestra universidad.
Y bueno, en este momento nos despedimos, agradecemos a Gonzalo su participación y lo esperamos aquí muy pronto para que continuemos con este proyecto en la comunidad de Tlamaya y lo podamos difundir a diferentes lugares. Y nos vemos en el siguiente programa de nuestra Universidad de la Creatividad Progresista Kiwi, el Movimiento TV. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es